a un Cristo vivo. Pónganse en pie. Muchas gracias, amados hermanos. Tenemos que preparar esos cánticos especiales también para el Día de la Madre y para el Día del Padre. ¿Qué les parece? Amén. Muy bien, vamos a la Biblia, Juan 6, 64. Transformado por el poder del Evangelio. Transformado por el poder del Evangelio. Vamos a hablar de un personaje bíblico. Su nombre es Pedro. ¿Qué era Pedro, hermanos? Un pescador. El Señor le dijo: ven y te haré pescador de hombres. En el instante dejaron las redes y ¿qué? Y siguieron. Entonces vemos a alguien que comenzó de cero. Amén. Todos comenzamos de cero en el Evangelio. Pastor, ¿qué es comenzar de cero? No tenemos mucho conocimiento, no tenemos mucha fe. Y vamos a ver en la vida de Pedro cómo Dios se glorifica en nosotros los imperfectos. Póngame atención, porque Pedro le siguió, Pedro le confesó, Pedro le negó, Pedro tuvo miedo y se encerró. Amén. Pero cuando descendió el Espíritu Santo, ahí está la revelación. Vamos a llegar hasta ese momento. Y después vemos a un Pedro, hermanos, que levanta paralíticos, que resucitó a Dorcas. ¿Quién había leído esa parte en la Biblia? ¿Por qué? Porque estaba lleno de la presencia, porque fue transformado por el Evangelio. Así que vamos a ver, pero vamos a hacer la introducción. Nosotros también tenemos que ser transformados por Dios. ¿Cómo estamos en nuestra posición con Dios? Cosas no lo hemos dejado de hacer para Dios. ¿Ah? ¿Cuántas veces le negamos como Pedro? Y la última vez Pedro la negó con injuria, con malas palabras. Pero la miseria, ya le dije que no conozco a ese. Y en el momento, ¿qué hizo? Kikiriki. Aquí los gallos a mí me levantan a las 5 de la mañana. ¿Usted sabe que hay gallos por aquí? Sí, hay gallos. Vos, porque sos piedra dormido cuando dormías aquí. Lo tengo que ir a levantar yo para que vaya a trabajar. Juan Carlos, ya es tarde. Ahora es que no oye nada. Mira pues, vamos a la Biblia. Juan 6, 64. Dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¡Wow! Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Padre, gracias. ¿A quién iremos si el único que nos sustenta eres tú? Por fe declaramos esta mañana que tú hiciste los cielos y la tierra, que el alimento de esta semana tú lo has dado, que la provisión laborativa tú la has dado, que esa reunificación familiar tú la has permitido en este país, y todas las cosas maravillosas que harás el día de mañana en cada una de nuestras vidas. Por eso vivimos para ti y podemos decir como Pedro: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Muy bien. El apóstol Pedro. El Señor sabía quiénes seguían, y el Señor sabía quiénes le iban a entregar. Estos discípulos que se alejaron de Dios en estos momentos, ¿sabe qué gritaron en el patio de Pilato? Crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Porque muchos queremos ser discípulos, pero nunca logramos alcanzar a ser discípulos de Dios. Porque en las primeras de cambio nos alejamos y nos rendimos del Evangelio. Aún vamos a ver el ejemplo de Pedro, uno de sus discípulos que llegó a ser un apóstol, que antes de convertirse en el gran apóstol, ¿qué hizo Pedro, hermanos? Negó a Jesús. El Señor, estábamos ayer en la ¿cómo se llama? Conferencia de pastores ADN, volvamos a la Biblia. Y estaba, las diferentes pastores, me impresionó y me encantó la predicación del doctor Rodríguez, él está en Vancouver, Canadá. Y estaba diciendo de que nosotros cometemos un error como pastores de querer tener siempre a la gente en la iglesia. ¿Ok? Queremos tener gente a la iglesia y siempre queremos darle un evangelio morbidino. ¿Entiende la palabra morbidino?
suave, ¿verdad? Pues se van a preocupar los hermanos y les dice que son pecadores. Pero dice, pero usted sabe que el evangelio no es mórbido, hermanos. El evangelio es directo y es confrontativo. Ahora, sí despiacha a veces para los que andan susceptibles, para los que andan, ay, me ofendió, ¿ok? Pero en este momento el Señor les está diciendo, mire, el versículo 65 dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Fue pesado o no fue pesado, hermano? No, mire, ¿fue pesado o no? Se acaban de ir, se les queda, ¿y ustedes también se quieren ir? Ahí podían elegir ellos. Pero entonces viene Pedro y le da estas declaraciones al Señor. ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras. Ok, pero en estos momentos Pedro no tiene la revelación completa del evangelio. En estos momentos Pedro todavía no tiene lo que nosotros tenemos o lo que fue la promesa del Espíritu Santo. Por eso Pedro no entiende todas las cosas. Él está comprendiendo a medias, aunque se oiga así, la revelación, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo. Pero hace esta maravillosa declaración. Pedro es del cerquio de Jesús, es de los que camina con Jesús, es de los que él agarra y se lleva solas para hablar con él. Él quiere discipularnos, él quiere transformarnos con el evangelio. ¿Qué es de nosotros si viniendo a la iglesia no transformamos nuestras vidas? Se conoce ese corito, y las cosas que yo hacía ya no las hago más, porque debemos de ser nos transforma el evangelio. El día de ayer tuve una reunión maravillosa con los pastores, fuimos a Novara, a Trecate. Ahí iba tarde y nos reunimos y estuvimos convidando porque quería ir a conocer. Quedamos en ir a conocer la iglesia de Trecate. Muy linda como el pastor Alex ha colocado, cómo está distribuido, cómo han comprado las sillas, han pintado. Qué maravilloso. Y lo que más me encanta a mí es compartir con personas que aman a Dios y sirven a Dios. Y con el único propósito de exaltar su nombre, hermanos amados. Y estábamos compartiendo, estaban también las esposas de los pastores, y estábamos compartiendo con ellos. Y el común denominador, porque nos podemos hablar de las cosas eclesiásticas, es de cómo Dios obra con su poder en la vida de las personas. Hay un hermano que vive en Trecate, que está desde que estaba el pastor Vidal. Su nombre es hermano Darío, quizás uno de ustedes lo conoce. Él está mal de un pie, camina un poco mal. Pero hoy el hermano Darío, ¿entiende usted la seña? ¿Qué es esto, hermano? Toma Coca-Cola. No. Le gusta el agua ardiente. Y cuando nosotros íbamos a visitar, allá llegaba el hermano Darío. Pero el pastor le tenía paciencia. ¿Está conmigo? El pastor le tenía paciencia. Ay, hermano Darío. Y él llegaba tomadito, bebedito y se quedaba atrás. Pero él quería de Dios. ¿Amén? Y lo comprendía el pastor Vidal. Poco a poco el hermano Darío fue cambiando. Fue cambiando. A tal punto que hoy se ha ganado la confianza del pastor, que él tiene la llave de la iglesia para ir a encender la caldaya o para ir a hacer limpieza temprano. Pero no solo eso. El hermano Darío, después de un año, tiene un contrato jugoso de trabajo. Y hoy el hermano Darío, después de no tener a nadie, un montón de viejas andan detrás de él. Y le decía yo a un hermano, ¿verdad? Feíto, ya feíto, ya sabía que fuera simpático. ¿Va? Mira, sos feíto, para conseguir bicha al menos tener trabajo, le digo, porque así como vos de feíto y sin trabajo, lo que pueden hacer es deportarte, le digo. Feíto y sin trabajo, lo van a deportar al güey. Pero mire, ¿qué pasó con el hermano Darío? Lo digo porque cuando voy, él llega a saludarnos. Pastor Jimmy, me dice, y él llega y me llega a saludar, bendiciones, porque tenemos años de conocerlo. Pero ¿qué tenía o qué quería el hermano Darío, hermanos? Fue transformado por el Señor. Pues Pedro conoció a Jesús, anduvo 3 años con Jesús, hizo declaraciones maravillosas, pero todavía no había entendido la revelación. ¿Quién le iba a dar la revelación? El Espíritu Santo. No, acuérdense de eso. Pastor,
¿Cómo puedo entender que tengo la revelación del Espíritu Santo? Habla a nuestros corazones. Te dice que te estás portando mal. Te dice que te congregues. Te dice, no te voy a sacar de ese aguazón si no me buscas. Y también te dice, te voy a alabar más si no venís a mis pies. Sí, ya así habla el Espíritu Santo. Por más que usted quiera decir otra cosa. Entonces, cuando comience el Espíritu Santo a hablar a mi vida, entiendo que soy hijo de Dios. Amén, hermanos. Porque el ordinario, porque el inconverso no conoce de Dios. Vale, vale, madre. A los inconversos hasta se enojan con Dios, hermano. Yo no quiero saber nada de tu Dios. A mí qué me importa. A mí nadie me da de hartar. Yo trabajo, yo tengo dinero, mira, y a mí me cuesta. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Pero entonces ahorita acaba de decir, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Pero muchos discípulos lo dejaron. Muchos discípulos lo dejaron. ¿Por qué no le iban a seguir? Y mire, sigue. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. ¡Wow! Lo recibió como Salvador personal, hermano. Le dijo, tú eres Dios. Invocó su nombre. Amén. Y caminó con Jesús y vio los milagros de Jesús. Hay una parte maravillosa donde está en el mar de Galilea, en el lago de Galilea, y van en una barca y comienza a hacer una tempestad. ¿Y cómo iba el Señor Jesús, hermano? ¿Cómo iba? Dormido, él iba acostado. Y los discípulos iban atormentados. Voltéenle a ver la cara a su vecino. Igualito de ese tormento le estoy hablando. Vienen con una cara de tormento, hermanos. ¿Sabe por qué viene con cara de tormento? Porque no tiene fe. Usted tiene que quitar la cara de tormento. Andamos, asustan. ¿Ah? Espérame. Y el Señor dormía. Señor, despiértate que naufragamos, le dijo. Amén. Y el Señor se despertó y lo vio y le dijo, hombres de poca fe, le dijo. Y dijo a la tempestad, detente. Y en el momento hubo, dice, bonanza. Todo se calmó. Pedro vio y estuvo cuando el Señor Jesucristo llega a la tumba ya cerrada. ¿Cuántos días tenía de haber muerto Lázaro? ¿Cuántos días tenía? Ya hay día. Ya estaba envuelto. Ya estaba muerto. Y remuertito. ¿Está conmigo, hermano? Y Jesús lloró. Ese fue el momento donde la palabra dice Jesús lloró. Y le dijo, Lázaro, levántate. Y Lázaro se levantó solo para quedar vivo como 2 o 3 meses, fíjese. Porque después era perseguido también. Y ese fue el dolor de los fariseos. ¿Lo vio Pedro, hermanos? Y que estaba aprendiendo. Mire, tan lindo es el Señor, lleno de misericordia, que hasta la suegra le sucurrió a Pedro. ¿Le sanó la suegra a Pedro o no? O sea que Dios ama a las suegras, aunque usted no. Y curó el Señor a la suegra de Pedro. ¿Y vio Pedro? Sí. Cuando le estaba la mujer con flujo de sangre, yo creo que esta vieja pomada, yo creo que Pedro era porque no entendía Pedro. Yo creo que Pedro era decía, esta vieja lila, así, porque la mujer estaba arrastrada y estaba con sangre. Y Pedro se le tapaba así para que no pasara la maitra, y la maitra queriendo meter la mano. Y Pedro le hacía así, ¿verdad? Pero cuando tocó el manto, poder ha salido sobre mí. Y Pedro quedó así como, ¿qué es esto? Pedro era uno de los cuando le llegaban a los niños a presentar, aparte de aquí estos bichitos pamados, que el Señor está hablando, ¿sí o no? Y le impedía. Y el Señor le dijo, deja a los niños venir a mí. Y no. Y Pedro, ¿qué hacía Pedro? Aprendía. Porque estaba siendo transformado por el Evangelio. Si usted está aquí esta mañana, y no es transformado por el Evangelio, si no hay algo en su corazón que lo carcome, que le dice, eres de Dios, hermano amado mío, tenés que hacerte de otra clica, porque no sos de esta. No sos de esta. Si no te toca, como la lorita, ¿verdad? Que no siente nada. Amén.
está toda pescoceada la Dorita, y de tantos golpes que le han dado a la Dorita, ¿cómo está? No siente nada, ni las patas, ni las manos, ni la cara, porque le han pegado mucho. O sea que en la iglesia hay hermanos Lorita. ¿Quiénes son esos? Los que no sintieron nada. Cuando uno tiene a Dios, siente a Dios. El día de ayer estuvimos compartiendo con la hermana Jenny y el hermano Alfredo. Y el hermano Alfredo es bien emotivo, yo lo sé. Y ayer cuánto más. Y estábamos ensayando de cómo va a ser el hermano Alfredo cuando sea la hora cero. ¿Saben cuándo va a ser la hora cero? ¿Quiénes saben cuándo es la hora cero? Cuando se revienta la fuente. Y uno le dice, pues madre, ¿cuánto pipí te ha salido? Le dice a la mujer, no, hermano. Y se revienta la fuente. Y uno no sabe qué hacer. Y con Lucas yo me recuerdo, y le explicaba yo a Alfredo, que la Abby estaba tirada, ya no había, madre Pico, tira, ya viene, ya viene, ya viene. No, detenételo, le decía yo. Y ella, y ustedes, los que han visto a una mujer que está con dolores, es bien tremendo. Y, ay, ya viene, no, le decía yo. Y yo no hallaba qué hacer, y lo primero que me a Eri, vení, le digo yo, por favor, ven a ayudarme. Y yo ya había puesto la camisa, el trapo, el pantalón. Si sale ese bicho, al menos que no salga en la cuneta, chi. Y no se oía la ambulancia. El hermano Alfredito dio un testimonio ayer. Él estaba pidiendo un hijo a Dios. Y su esposa también. Lo digo con mucho amor porque es un testimonio. Hay que hablar de él. Mire, si nosotros no testificamos, hermano, las piedras van a hablar. Y eso es un testimonio. Que ellos no podían tener hijos, hermano. Yo solo le decía, ya. ¿Cuántos creemos que el hermano Ulises va a ser papá? ¡Aleluya! No, hágale, Ulises. Oye, está de modesto, mire. Y a veces le digo, mira, Javi, hagamos un niño y regalemos a la hermana Francis, le digo. Es que yo no estoy diciendo, de alguna otra forma puede ser papá, hermano, amén. Sí, pues sí. Usted regalara un niño, hermano, lo vendiera. Pero el hermano, ¿por qué? Espéreme. Pero fíjese que el hermano dijo, le doy la gloria a Dios, porque es Dios quien me... Eso es testificar a Dios. Eso es ser transformado por el evangelio. Eso es vivir para el Señor, hermanos. Entonces viene Pedro y le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Mire después, Juan 13:3. Están en la última cena. En la última cena sucedieron un montón de ¿cómo se llama? Narraciones de Jesús, pero en una de ellas hay una situación muy maravillosa donde Dios se humilla y Él vino como servidor. Unos discípulos le preguntaron, fue Jacobo, los hijos del trueno, y Juan, si podían sentarse a la derecha de Dios cuando Él viniera en su reino de Jesús. Y eso no les compete a ustedes, mi Dios sabe quiénes va a poner en los tronos. Pero les dijo, aquel que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que comenzar a servir y ser servidor de todos. ¿Se recuerdan, hermanos? ¿Qué vino Jesús para hacer por nosotros, hermanos? Hermanos, siendo el Hijo de Dios, siendo el creador del cielo y la tierra, vino y se hizo como nosotros para darnos vida. Hermanos, es de loar, es de exaltar a ese rey. ¿Por qué? Porque no escatimó su deidad, no escatimó su presencia para venir y darnos salvación. Y en este momento va a lavar los pies de los discípulos. ¿Quiénes han participado del lavacro de pie? Levante la mano. Amén. ¿Qué es el lavacro de pie? ¿Sabía usted que nosotros como iglesia podemos hacer eso? ¿Y que es bíblico, hermanos? Nosotros venimos hoy día y un domingo decía el pastor, va, todos los de esta esquina y los de esta esquina. Hermanos diáconos, por favor traigan los recipientes con agua y las toallas. Y vamos a hacer solo los que, por ejemplo, vamos a hacer los rifados. Solo los de esta fila y los de esta fila. Y los demás vamos a estar con reverencia. Y los de esta fila van a lavar los pies de esta fila. Y yo, no, pastor, yo para eso no estoy preparado. ¿Ah? Para eso no estás preparado. ¿Sabe qué hizo Jesús, hermanos?
agarró su manto y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Pero hay una parte importante, entonces sale Pedro, porque eso era una cosa de que hacían los siervos o los empleados de la casa, los de menor rango. Cuando llegaban de los desiertos, cuando llegaban de sus caminatas, cuando llegaban de trabajar, hermanos, hoy tenemos Geox, amén, la escarpa que respira. Amén. Hoy tenemos Adidas, Nike, zapatos cómodos para correr, para vestir, ¿sí o no? Pero en los tiempos de Jesús andaban sandalias de cuero duro, amén, hermanos. Entonces, cuando vamos a jugar fútbol donde no hay grama, ¿qué pasa, hermano? ¿Cómo llega uno? Más si ha llovido, ¿cómo llega? Lodoso. Entonces venían y llegaban todos los de la casa, y llegaban a la casa y estaba el siervo, el sirviente, y agarraba un trapo, y su trabajo del sirviente, ¿qué era? Lavar los pies, y se los restregaba dedo por dedo para que los pies les quedaran. Después les echaban aceite de olivo para sobarle los pies, porque estaban, hermanos, habían llagas. Uno se rayaba con piedra, se le metía una piedrita, entonces se lavaban. Entonces viene Jesús y dijo: les voy a lavar los pies. Pero ¿qué significaba lavar los pies? ¿Sabe qué significaba? Prepararse para la misión. Porque Jesús les va a lavar los pies. Porque dice Romanos: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas del evangelio. ¡Wow! Entonces Jesús lo que estaba haciendo con sus discípulos era lavándole los pies, porque los había entrenado por 3 años para que cumplieran una misión. Edwin, tu misión no es solo para ahora, o para un mes, o para un año. La misión es para siempre. El ser llamado y querer ser servidor de Dios es algo que podemos hacer para siempre. Y nuestra iglesia es una iglesia de oportunidad. Es una iglesia siempre y cuando usted tenga un corazón dispuesto a adorar a Dios. Si usted quiere volver a servir, las puertas están abiertas. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque en el camino es como nosotros aprendemos. Entonces, hay veces que yo le llamo, y es la palabra, somos reincidentes. Pero aunque seamos reincidentes, podemos venir a servirle a Dios. Entonces, viene y dice: sabiendo que es Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cama. Juan 13:3. Se levantó de la cena, perdón, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. ¿Cómo le dijo, hermano? ¿Por qué le dijo Pedro eso? Porque decía: Señor, si tú eres mi Señor, si tú eres mi Dios, ¿cómo me vas? Para mí es lógico lo que Pedro le dijo, hermano. ¿O no es lógico? ¿Cómo tú me vas a lavar los pies a mí, Señor? Yo no me voy a dejar que tú me laves los pies. Yo tengo que lavártelos a ti, porque tú eres mi Señor. Pero Pedro, espérame. ¿Por qué Pedro le dijo eso al Señor? Porque no entendía todavía. Si usted está en esta iglesia esta mañana y usted no entiende a Dios, va a salir peor de como entró. ¿Está conmigo? Porque no entiende a Dios. Porque usted se está peleado con Dios. Porque usted no quiere hacer lo que Dios dice, sino lo que usted quiere hacer. Pero Pedro aquí no entiende por qué Dios lo está haciendo. Porque no ha descendido el Espíritu Santo todavía. Y mire qué le dijo el Señor. Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes. ¿Hoy sí me entiende, hermano? Pero ¿qué está haciendo el Señor con Pedro y con los demás discípulos? Los está entrenando. Porque muchos de nosotros hemos sido bien pecaminosos. Decía el hermano, ¿cómo se llama? Jimmy, que él tenía una orquesta y le iba muy bien. La Sonora Dinamita de El Salvador, 5 años la administró él. Y que ganaba bastante dinero, pero ya era cristiano. Por eso él, cuando terminaba el concierto, terminaba con Son al Rey, amén.
la cumbia cristiana le había puesto. Y como él era el representante de la orquesta, él hacía, de por último, se despedía. Y dice que una vez, ¿oyeron ese testimonio? Llegó una viejita que no sé si bola o medio sonadita, más o menos. Bueno, dijo, ¿y aquí qué es carnaval oculto? Dice que porque terminaron con una alabanza. Entonces Dios comenzó a tocar su corazón. Pero ¿qué pasaba? No se decidía. ¿Ven, hermano? No se decidía. Así hay muchos aquí que no se quieren decidir. Pero el Señor cada día te está entrenando. Las situaciones de la vida son circunstancias, valga la redundancia, para que nosotros estemos más cerca de Dios. Muchos van a tener que sufrir accidentes. Unos van a tener que sufrir si no uno, sino dos accidentes. Mire, si no dos, tres accidentes. Muchos van a tener que perder seres queridos. Se les va a ir el primer marido, se les va a ir el segundo marido. Van a perder amigos que creyeron que eran buenos amigos. Y esas circunstancias te van a enseñar a confiar en el Rey de Reyes. Y es la experiencia la que te va a enseñar. Es la experiencia la que te va a dar vida a ti. Porque Pedro está aprendiendo. Entonces le dijo el Señor, tú lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro, él es el Señor, pero todavía no tenía lo que nosotros hoy tenemos. ¿Qué tenemos, hermanos? Les dijo el Señor, yo me voy en esa misma cena, pero no los voy a dejar solos. Les enviaré al Espíritu Santo. Todavía no lo tenían. Dios les está diciendo, les voy a prometer que les voy a mandar a alguien que les va a hacer entender todas las cosas, pero todavía no lo entendían. Por esa razón, cuando crucifican a Jesús, el único que está con él, se los he dicho tantas veces, ¿quién es, hermanos? Juan. Está con María y está con Magdalena de frente a la cruz. Solo es Juan. Los demás, ¿cómo están? Encerrados, bien encerrados, con llave. ¿Por qué? Porque decían, ¿y él sabe quién tenía más miedo? No dice la Biblia quién tenía más miedo, pero ¿a quién le tocaba después de Jesús, hermano? A Pedro. A él le tocaba. Y Pedro, para variar, acababa de negar a Jesús. ¿Cómo decía Pedro? El Señor sí me toca a mí. ¿Sí me está entendiendo? Le tocaba a él, porque él estaba aprendiendo. Hermano, ese trabajo que perdiste, Dios te va a ayudar a fortalecerte. Aunque si pases esos meses un poco tremendos, porque sí pasa tremendo, pero eso te va a ayudar a fortalecerte, a confiar en el Señor. Ese accidente que pasaste, de ese accidente del cual Dios te libró. Ya, pongámoslo así, porque si estás aquí puedes contarlo. Amén, hermanos. Te libró. Este es más linda. O ese viaje que nunca creíste que lo ibas a hacer y Dios te lo permitió. ¿O no? Y dice, y uno a veces encuentra en lugares, es que aquí en Italia, hermanos, no, hay lugares tan lindos. Y usted por tacaño no va, hombre. Usted solo puede ir a ¿cómo se llama? A Centrale. Andate y retorno. Ya hasta para comprar el boleto es bien fácil, lo compra en la, ¿cómo se llama? En la maquineta, tic, 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 y se va al binario y basta. Hay lugares tan lindos, hermano. Dice, cada cuadra donde uno va en las ciudades es un lugar de ver. Hasta el Navilio, ¿no le gusta el Navilio, hermano? No, hombre, si este Navilio, no, la Martesana es esta, no es Navilio. Sí, pero Navilio de la Martesana. Ustedes saben que por ese rillito pasaban los mármoles para construir la catedral de Milano. Y ahí venían los grandes mármoles de allá de ¿cómo se llama? Los transportaban desde Bérgamo, ahí están donde hacen el mármol, y los daban la vuelta para traerlos. Y el río, ¿sabe hasta dónde llegaba? Hasta el Duomo. Y ahí lo sacaba. ¿Y sabe qué fue el coco de todo eso? Da Vinci. Pero Da Vinci tenía, ¿cómo se llama? Sabiduría terrenal. Y nosotros tenemos que pedirle de las dos al Señor. Amén, hermanos. Sabiduría terrenal, pero sabiduría celestial. Eso lo hemos estado viendo en Desayunando con Dios. Muy bien, dice, versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, le dice. Mire cómo es Pedro, él es, ¿cómo se llama? Impulsivo, él es al grano, amén. Así es Pedro, siempre que habla. Jamás, le dice. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo.
Entonces le contesta Pedro. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Es hasta chistoso, ¿verdad? Toma mis manos y lávame la cabeza, porque yo quiero parte contigo. Pero Pedro no entendía. ¿Y para qué le estaba lavando los pies? Yo no entendía para qué. Hermosos son los pies de los que anuncian. Mire qué lindo. Las buenas nuevas, predicar a Cristo. Mi doctor de laboro me dice: Pastor Jimmy, me dice, ya no has hecho el viaje de la bendición o la ruta de la bendición. Esta semana comienza, no te preocupes. ¿Eh? Vamos a comenzar también con lo que les dije yo, el programa que vamos a estar haciendo en YouTube, ¿verdad? Vamos a estar mandando un mensaje de unos 20 minutos, una cosa corta. Pero hace unos meses nuestro pastor general decía: el que es pastor tiene que predicar todos los días, decía. No solo los días de culto, todos los días, porque ese es el llamado del pastor. Y yo quedé, wow, me retó. Dijo: es verdad. Y hoy tenemos los medios, ¿o no, hermano? Los unimos, mire. Solo en el, ¿cómo se llama? En el grupo de la iglesia de WhatsApp. ¿Quiénes no están? Levanten la mano. ¿No la quieren levantar? No quieren. Si usted quiere, solo mándeme su número y lo agregamos. Pero solo en el grupo de la iglesia tenemos ya 90 agregados. Y cualquier comunicación la mandamos al grupo de la iglesia. Y si le suena mucho, no se salga, hombre. Solo póngalo silenciado. Si lo pone, póngalo silenciado por un año. Amén. Yo tengo grupos silenciados. ¿Usted no tiene grupos silenciados? No, y en la noche si quiero los veo. Y si no quiero no los veo, si no me interesa. Por ejemplo, el de Calcho de Lucas, yo lo tengo silenciado. Pero lo veo. Pero así nos podemos comunicar. Ya solo ahí le mando un mensajito, fíjese. Amén. Pero ¿para qué le estaba lavando los pies al Señor, hermanos? Para que vayan a predicar. Pero él no entendía todavía. Y mire, y dice, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Quién era el que no estaba limpio, hermano? Judas. Aunque no todos. ¿Cuántos años caminó Judas con el Señor, hermano? ¿Sabía el Señor desde el principio quién era Judas? Y lo aguantó el Señor, hermano. Increíble. Increíble. Si sabía el Señor que robaba, que tomaba de la bolsa. ¿Sabe cuál ministerio le dio el Señor a Judas? ¿Sabe quién era el tesorero de los discípulos? Era Judas. Ahora espéreme, no es que el Señor no sea justo o deja pasar, no. Es que nos lleva a dar una lección. A pesar de que robaba, ¿sabe qué hizo Judas cuando entregó a Jesús? ¿Por cuánto lo vendió, hermano? El precio de un esclavo. El que es avaro, hermanos, solo va a pensar en tener, y va a tener los pies en la tierra siempre, pero nunca va a tener su corazón con Dios. Porque solo piensa en dinero. Quiero cambiar el carro, quiero ir de viaje, quiero vacaciones, quiero comprar, quiero ir de shopping, quiero comer, beber, regocijarme. No, ¿y de qué te sirve? ¿Se recuerdan que le dijo el Señor a aquel rico que tenía mucho dinero? Y yo lo que tú tienes, ¿de quién va a ser? Le dijo. ¿Sabes por qué? Porque hoy vienen a pedirte tu alma. Tu vida le pertenece a Dios. Aunque si usted no quiera, y mire, ¿sabe qué vida le pertenece a Dios? Usted que está hoy aquí, que es hijo de Dios, como los que no son hijos de Dios, todas las vidas le pertenecen a Dios. Espéreme, y Dios la quita cuando Él quiere. Así de simple, hermano. Y esa es una ley que no vamos a nosotros. Si usted se quiere negar esa ley, no importa, hombre. Porque cuando apagues los ojos vas a ver que vas a estar en el infierno. Y ahí le vas a decir: Señor, por favor, salvarme. No. En vida tenías oportunidad. Hoy prepárate para estar toda una eternidad en el castigo de Dios, en el castigo eterno, valga la redundancia. Amén. Mire, dice, leímos Juan 13:36. Entonces Pedro es el que quiere ser lavado, Pedro es el que declara hijo de Dios. Aquí viene una fe que no tiene todavía fundamento. ¿Por qué no tiene todavía fundamento? Porque no tiene la otra parte de la fe, que es la inspiración del Espíritu Santo.
la inspiración del Espíritu Santo. Hay una página que yo sigo, se llama El Cartel de los Santos. Ahí ponen cosas tremendas de los errores que hacen los ministros de culto, de cosas que no son cristianas. Y es bien crítica, es bien crítica. Y a mí me gusta, por eso yo la veo. Porque hay pastores que hacen cosas que no son. Ministros de alabanza que hacen cosas que no son. Hace una semana murió este señor Julio Melgar, que Dios lo tenga en la gloria, un gran siervo de Dios. Yo aprendí de toda la tendencia que hubo en las redes sociales, que era un hombre que amaba a Dios, que predicaba a Dios, que hasta las últimas él tenía fuerzas y confiaba que iba a estar con Dios. Amén, hermanos. Su familia estaba a la par. Aprendí que la fe es una terapia maravillosa en medio del dolor, porque usted va a llorar, usted va a sufrir, pero su familia va a estar confiada en Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Porque no, es bien tremendo perder a su papá y todos los hijos y todo, y el dolor. Pero ¿qué hacía él? Confiaba en Dios. El problema era que vienen predicadores, vienen salmistas y comienzan a hacer declaraciones que nunca se iban a realizar. El Señor te le va a levantar y te va a volver a dar el ministerio y vas a ir a predicar por todo el mundo y vas a tener sanidad. Amén. Por fe, gloria a Dios. Pero ¿qué le pasó al salmista, hermano? ¿Lo dejó con vida el Señor o se lo llevó? Se lo llevó. Entonces todas esas declaraciones, eso es para los que no se miden y solo dicen verdad. No sería más bien, amemos la voluntad de Dios cualquiera que sea, pero en el nombre de Jesús y por su gran misericordia que Dios te levante. Al menos yo eso dijera. Al final hay que tener esperanza, hermano. Confía en el Señor, Él te puede levantar. Confía en el Señor, Él puede hacer un milagro. Pero comenzar a decir declaraciones y esto y lo otro, pues así era Pedro. Comenzaba a decir, pero ¿sabe qué no tenía? Fundamento espiritual. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado. ¿Y qué le dijo Pedro? Mi vida pondré por ti. Eso es cuando los servidores vienen a hacer tratos que nunca cumplen, ¿verdad? Piensan que están hablando con un Dios sordo. Piensan que están hablando con un Dios mudo. Piensan que están hablando con algo que no existe. Están totalmente equivocados. Porque cuando yo hago un trato con Dios es con un Dios vivo, con un Dios que oye, que habla, que siente. Y por eso cuando yo hago un trato con Dios, si usted es un siervo de Dios, denle un buen aplauso al Rey. Y a mí nadie, mire, lo que ustedes hagan me despiache, pero no va a cambiar mi forma de pensar para con Dios. Lo que va a hacer quizás me va a doler, pero yo tengo un fundamento con Dios. Ah, no, pastor, pero que van a venir otras personas o van a venir los servidores y se van a ir estos. No hay ningún problema, porque yo sé en quién he creído. Y es maravilloso servirle a Dios, llena de dignidad, ayuda a mi vida, ayuda a mi familia, me ayuda como persona. Cuando he tenido necesidad le he clamado y ahí ha estado Dios. Les digo yo a los servidores, el día de mañana cuando vayan a trabajar o cuando tengan problemas, no va a estar el pastor, no va a estar la iglesia, va a estar Dios con ustedes. El día de mañana cuando estén en su trabajo, estén en el hospital o vayan a visitar o vayan a orar por nadie o por alguien, no va a estar en la iglesia, no va a estar el pastor, va a estar Dios con ustedes. Cuando la hermana Jenny va a estar dando a luz, ahí va a estar el hermano Alfredito y va a estar orando y la hermana Jenny va a estar, Señor, o no sé qué va a decir la hermana Jenny, ¿verdad? No sé qué va a decir, pero en esos momentos yo no dudo, así creo que se van a tener que acordar de Dios para pedirle ayuda, pues. Que salga este bicho ya, ¿verdad? El niño, pues va, que salga. ¿Ah? Y uno, y ahí, Padre, ayúdame, Padre. Y Dios mío, es que es bien tremendo ver nacer un hijo, hermano. ¿Ya nos han visto nacer a sus hijos? Los demás, no, papá. Wow, no, es una experiencia traumante. Hay unos que se desmayan. Está el padre viendo y está para un doctor o un enfermero a la par del papá. Porque si se desmaya algo lo agarra. Sí, es verdad. Es verdad. Se tiene preparada hasta el kit para el padre que está viendo nacer a su hijo.
Muy bien. Entonces lo negó Pedro. ¿Pero por qué lo negó Pedro? Te voy a decir una cosa. Porque Dios se va a glorificar en cada uno de nosotros, aunque si somos un atajo de imperfectos. Por eso no voy a juzgar a mi hermano. Es su vida con Dios. Me dispiace, es tu vida con Dios. Si quieres tanto, gloria a Dios. Si quieres poco, gloria a Dios. Si quieres menos, pues gloria a Dios. Pero con quien te vas a ver es con Dios. ¿Sí me entiende? No, todos son bienvenidos. Yo los saludo. Ya si la ve usted que anda con un marido que no es suyo y anda ahí por la vía Padua o ahí por, ¿cómo se llama? Por Coso Buenos Aires, me va a dar más pena a mí que me voy a esconder porque no voy a querer verla. Porque yo conozco quién es su marido. ¿Me está entendiendo? Pero usted otro que no es suyo, yo mejor me voy a esconder porque me va a dar más pena a mí. Mire, y estoy hablando de cosas que ya he visto. No crean que estoy contando esto porque ya me ha pasado en Corso Buenos Aires y ahí venía la hermana y venía tocándola y besando y la hermana y vuela y de lejos va. Y yo la vi ahí que venía a acabar antes del McDonald's y ahí hay una galería, después del McDonald's hay una galería. Y ahí venía tocándole y no, dije yo, esta pena no la paso, dije yo, me dio pena ajena. Y esa es su vida. Amén, hermano. Es su vida. A quien le va a dar cuenta es ¿qué hizo Pedro? Negó al Señor. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces lo hemos negado nosotros? Pastor, ¿cómo hoy siendo hijo de Dios niego a Dios? No escuchando su voz, no atendiendo lo que Él te dice que hagas. Pues comencemos, congregate, pedí perdón, no estés ultrajando, amén, ya no sigas robando, sé fiel a tu pareja, deja al amante, manda al infierno al amante, amén. Yo creo que las amantes se van a ir al infierno, fíjense. Solo las casadas se van a ir al cielo con Dios. Deja al amante. Y el espíritu deja el vicio. Ya no le dejes esos dolores de cabeza a la mujer. Ya no llegues bebido a la casa. No manejes borracho. ¿O no? No manejes borracho. Y Dios habla a nuestro corazón. Congregate. Vení el domingo. No te quedes en la casa de dormir. Acordate cuando me servía. ¿Tiene misericordia Dios para volverte a ser un servidor, sí o no? Pero no, ¿tiene misericordia Dios para volverte a ser un servidor? ¡Claro que sí! Y no, ya vamos a ver a Pedro qué le dice. Vas a negar. Pero después vamos a ver un Dios que está llamando a Pedro. Terminamos esta cita. Dice, Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó diciéndole delante de todos, diciendo, no sé lo que dice. Saliendo él a la puerta le vio otra y le dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco, le juro delante de Dios que yo, imagínense, como dijo Pedro, les juro que yo no lo. Es tremendo, hermano. Y Dios ya le había dicho que le iba a negar. ¿Se acordaba Pedro en ese momento que le había dicho? No, todavía no se acordaba. ¿Hasta cuándo se acordó Pedro? Hasta que cantó el gallo se acordó. Hasta que cantó el gallo. Mire, y la última. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Va. Qué tremendo cómo lloró Pedro. ¿Vieron la película, hermanos? De Jesús, la de Mel Gibson. Esa la tenemos que ver
pero solo los adultos, no los niños. Amén, hermanos. Porque es muy guau, o sea, una vez un familiar mío hizo ver a su hijo como de 6, 7 años esa película. Y el niño venía llorando, pastor, pastor, dice, no. Y lloraba, ¿cómo mataron a Jesús, pastor? ¿Cómo mataron a Jesús? Pero él lloraba por ver cómo le metían el clavo. O sea, de 7 años, sí, se los vamos a contar. Pero que vea la película, hermano, sí, viéndola yo me causa gran impresión. Imagínense cuando le están agarrando los latigazos. Y el niño me decía, pastor, debemos de hacer algo por Jesús. Me decía, debemos de hacer algo por Jesús. Y el niño llorando, porque mataron a Jesús. Decía, porque mataron a Jesús. Y yo no había que decirle al niño. Y el niño llorando. Yo le digo a los papás, como que no era adecuado que lo dejaras ver. Que es muy tremendo. Yo digo, todavía de 13, 14 años. Pero de 7, de 6, ¿qué cree qué impresión va a tener? ¿Ah? Entonces viene, amados, volvamos a la Biblia. Y Juan 21, 14. Transformados por el poder del Evangelio. Vamos a pasar experiencias. Van a haber años que van a ser peores que otros. Van a haber años que vamos a ser más espirituales. Van a haber años que nos vamos a ganar el servidor revelación del año. ¿Qué les parece? ¡Juela! ¿Ah? Pero al siguiente año, el más macaco de los macacos. El que ya no se congrega, el que ya no viene, el que ya no quiere. Porque todos vamos a tener experiencias. Pero de esas experiencias tenés que aprender a agarrar carácter y hacer una promesa con Dios de servirle, de seguirle. Te voy a decir alguna vez más. De todas nos ha librado Dios y nos va a seguir librando. Cuando tengas problemas, a quien vas a ir es a Dios. Y ese es el único que nos va a ayudar. Así que hay que hacer, permanecer en Él. Mire, dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué quiere el Señor? ¿Que lo amemos, hermanos? ¿Quiere el Señor que nos amemos más que a estos? ¿Usted cree que Dios quiere que amemos al Señor más que a nuestros hijos? Espéreme. ¿Usted sabe que Dios quiere que lo amemos más que a nuestros hijos? Sí. Usted tiene que amar más a Jesús que a sus hijos. Usted tiene que amar más a Jesús que a su marido. Usted tiene que amar a Jesús más que a su mujer. ¿O no le dijo eso a Pedro, hermanos? Hay otro mandamiento. Dejemos a un lado esto. ¿Qué dijo el Señor? Me amarás por sobre todas. ¿Y todas las cosas son sus hijos? ¿Es el marido? Por eso usted lo puede amar a ese, es bien fácil. Ya ese ya ni lo quiere tanto. Sí que puede amar más a Jesús más que a su marido. Por eso cuando la mujercita no quiere venir a la iglesia, el maridito, dígale, ahí le pedí al Señor esta semana que te bendiga, a ver qué te va a dar, dígale. O quédate, yo me quiero ir para el cielo, vos quédate en el infierno. Así contéstele. Que no hay que ser pésimo. El Señor era directo, hermano. Es que yo no quiero ir a la iglesia. Quédate vos, yo voy por mi bendición. Vos no la querés, quédate, yo voy por mi bendición. Así conteste. Yo voy por mi Dios. Porque dice, mire, ¿me amas más que a estos? Simón le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis. ¿Por qué estaba instruyendo en todo esto el Señor a José, hermanos? ¿Por qué le estaba pasando todas estas cosas? ¿Por qué el Señor permitió que le negara? A Pedro. ¿Por qué permitió que le negara? Porque todas esas experiencias que nosotros pasamos en nuestra vida, que hemos fallado con Dios, nos ayudan para buscarle y para enmendar. No me vengas a decir que no
es algo que haya fallado con Dios. Y cuando hemos fallado, enmendemos para buscarle. Entonces le estaba dando carácter de pastor. ¿Qué quería el Señor que hiciera Pedro? Que cuidara a sus ovejas. Que cuidara a sus ovejas. Entonces dice el Señor en otra parte en el Evangelio, que cuando nosotros dañamos a unos que son pequeñitos, que nosotros somos piedras de tropiezas para ellos, se recuerda cuando el Señor dice, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y que se lanzarse al fondo del mar. ¿Sí recuerda? Porque le dijo, tú tienes que amar a las ovejas. Nosotros no podemos destruir a ninguna oveja. Nunca va a ser la voluntad de Dios. Eso es en la carne cuando los pastores venimos y fallamos con las ovejas. Jamás va a ser la voluntad de Dios. Dios va a querer siempre que nosotros cuidemos como se lo dejó a Pedro. Y con esto vamos ya terminando. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, imagínense alguien le hubiera dicho, Julio Melgar, te vas a morir, pero eso va a glorificar a Dios. ¿Te lo podrían haber dicho? Porque tu vida fue de testimonio. No, no solo eso, porque has peleado la buena batalla hasta el final. Te vas a morir. ¿Se le podía decir o no se le podía decir? Pero nadie se lo dijo. Porque hoy vivimos en una tendencia. Y hasta nosotros los cristianos vamos a querer esas tendencias si no conocemos la palabra de Dios. Entiéndame por favor lo que le estoy diciendo. Porque todo es, sí, gloria a Dios, oremos, esto y lo otro. Tu muerte va a glorificar a Dios. Va a ir con Dios. Wow. ¿Cuál es el problema? Pues? Dígale a su vecino, te vas a morir, dígale. ¿Y qué te piensa? Si te vamos a ir a enterrar, igual madre. ¿Ah? Y los vamos a enterrar y les vamos a cantar. Mire, si vamos a hacer una cosa, ¿qué les parece? ¿Por qué no me trae su lista de alabanza que quiera que le cantemos? ¿Usted qué? Ay, pastor. Oh. ¿Por qué no viene y trae la lista? Va, yo quiero que me canten esta, pastor. Más allá del sol. ¿Cómo se llama? Gracias. Inefable la divina gracia. No sean pecadores. Son al rey. Hasta el último del más allá. Nos vamos a encontrar. ¿Cuál es el problema? El Señor le está diciendo a Pedro, me vas a glorificar con tu muerte. O sea que le estaba diciendo, vas a morir por predicar mi nombre. Wow. Vas a ser perseguido por predicar mi nombre. ¿Y sabe qué hizo Pedro? En este momento todavía tiene miedo. Pero yo termino y tengo que leer esta parte, por favor. Hechos 9:32. Descendió el Espíritu Santo y le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Amén. Y descendió el poder como en forma de fuego repartida y que se iba en uno y en otro y fueron llenos de la presencia de Dios a tal grado que hablaban en diferentes lenguas y todos los que estaban alrededor entendían lo que ellos hablaban. Pedro está lleno del Espíritu Santo, ya no es solamente el pescador, es el siervo de Dios, es el apóstol de Dios. ¿Y qué fue lleno? De ese poder. ¿Para qué? Para poder predicar, porque tienen el respaldo del Espíritu Santo, porque tienen el respaldo de Dios para hacer milagros. Usted puede ir a orar por alguien, usted tiene que hablarle de Dios a alguien. Y mire qué pasa, 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y había uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida, ¿qué dice? ¡Wow! ¿De dónde deriva ese poder, hermanos? De Dios. ¿Por qué? Y recibiréis poder.
Pero cuando le dice apacienta mis ovejas, ¿tenía poder Pedro, hermano? Todavía no. Ahora dice, después, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Estamos en el 36. Esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. Y aconteció que aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver al Pedro, la resucitó, hermano, con el poder de Dios. ¿Quién lo hizo? Sí, la hizo Pedro con el poder de Dios. Entonces yo termino y digo: ¿cómo está tu caminar con Dios? ¿De qué te ha servido? Pregúntale a su vecino: ¿seguí siendo el mismo macaco? Dígale. ¿Seguí siendo el mismo incrédulo? ¿Estás pensando en el carnaval de San Miguel? Sábado, sábado, es siempre sábado, y las virongas el sábado, y las mamayitas bailando el sábado. ¿En qué te ha transformado el evangelio? ¿Nunca te has puesto a pensar si Dios te ha llamado a ser un salmista, un evangelista, un pastor, un servidor? ¿Usted qué quiere ser? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se ponen las plantas? Yo quiero ser maceta. La maceta no pasa del lugar, hermano. Ahí queda firme. Y todavía ni flor natural quiere ser, sino que artificial. Ahí sí va a ser, ¿ves? Dígale a su vecino: quita la cara de maceta, dígale. Porque Dios no nos ha llamado a quedarnos sentados. Dice su palabra que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice el Señor que avives el don de Dios que hay en ti, el cual recibiste con la imposición de manos. Tú tienes un don para que se lo des a Dios. No pierdas el tiempo, porque cuando eres joven tienes más fuerza. Lo digo con mucho respeto, pero cuando los años van pasando, las fuerzas van disminuyendo. Si hasta levantarse de la cama le cuesta. Tiene que tener algún gancho por aquí o algo por aquí, un bastón o un lazo apuesto del techo para levantarse. Pero cuando usted está joven, puede caminar, puede correr, puede viajar. Hay personas que después de 60 años ya no pueden viajar en avión porque pues les agarra todos los dolores, se les tapan los oídos, los ojos, la boca, la presión del avión. Usted quiere ir a predicar al África, pero en camello se va a tener que ir, porque el avión le tuerce hasta los ojos. Pero cuando usted no es joven, hasta en bicicleta va, ¿verdad? Sírvale a Dios en su juventud, pero cuando quiera servirle, sírvale de corazón. No sirva por mostrarle algo a los hermanos, sírvale porque Él es su Dios. Amén. Den un buen aplauso al Señor, amados hermanos. Vamos a orar.